La, ¿Se acuerdan que estuvimos preguntando quién es Jesús para ti? Dieron unas respuestas fenomenales, y escudriñamos las escrituras, nos fuimos. ¿Quién recuerda a qué libro de la Biblia nos fuimos y qué capítulo? ¿Alguien recuerda? Creo que nadie. Bueno, vamos a entrar con este primer punto que dice: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Hay un versículo, bueno, muchos versículos en los evangelios, nos habla a cada momento acerca de nuestro Señor Jesús. Pero en Lucas 1:31 dice: este será grande, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y será llamado Hijo del Altísimo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, este versículo, como muchos en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo, hablado por Isaías, Jeremías, está mencionado a Jesús como el Hijo de Dios. También dice: y ahora bueno, es el mismo, dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, primero, el primer punto que debemos tener en claro es que Jesús es el Hijo de Dios, porque de ahí se desprende todo. Si nosotros no tenemos a Jesús como Hijo de Dios, como Dios mismo, porque la Escritura nos va a mostrar a Jesús como Hijo de Dios, pero también nos va a mostrar a Jesús como Dios. Si nosotros no partimos de esa verdad, nos vamos a perder muchas cosas que tienen que ver con desde nuestra salvación, nuestra eternidad, pero también disfrutar los placeres espirituales, los poderes espirituales aquí en la tierra. Eh, Cuando leemos la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que solo se trata de alguien, y ese alguien es Jesucristo. Desde el principio nos empieza a mencionar acerca de Jesús. En Génesis nos dice que la simiente de la mujer es la que le aplastará la cabeza a la serpiente. Aquella serpiente que inicia como una serpiente se convierte en un dragón cuando lo leemos acá en Apocalipsis. Pero esa simiente que nacería de la mujer, que le aplastaría la cabeza, se convierte en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que está por venir. Entonces, cuando nosotros partimos de esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios y que también es Dios mismo, entonces podemos entrar en esa relación con el Padre, porque sin Jesús no podemos tener relación con el Padre. Sin Jesús no hay perdón de pecados. Sin Jesús no hay lugares celestiales en donde nos sentemos. Sin Jesús no podemos ser reyes y sacerdotes a lo que estamos llamados. Y sin Jesús no podemos hacer nada. La Escritura dice: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando leemos todo el Nuevo Testamento, se trata de Jesús. Pero si leemos el Antiguo Testamento con cuidado, nos vamos a dar cuenta que ese Antiguo Testamento era una sombra de lo que posteriormente Jesús se manifestaría en carne. Y entonces, cuando entramos en esa verdad, nosotros estamos en la posición de disfrutar de muchas cosas, ¿sí? Entre ellas las que le comentaba. Basta con ver, por ejemplo, Gálatas, Efesios, Filipenses. En estos días he estado estudiando acerca de Filipenses y Efesios, y es una verdadera joya. Si tienen oportunidad, de verdad, no hay algo más hermoso que puedan profundizar en las escrituras, sacar notas, porque este curso no podemos abarcar tanto. O sea,
pero ustedes tienen la verdad en las Escrituras y pueden entrar de lleno a conocer esas verdades. Por ejemplo, en esta semana estuve leyendo acerca de Filipenses y pasamos un tiempo bien hermoso con mi esposa, mis hijos, y estuvimos leyendo desde el capítulo 1, pero para ir al capítulo 2, que era el que nos queríamos adentrar, y y cuando empieza el capítulo 1, a partir del versículo 12, donde conocemos el apóstol Pablo, que menciona, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ahí encontramos todo el contexto por qué él dice esas cosas, porque ha conocido placeres superiores, o sea, las cosas terrenales para él eran efímeras. Si había algo que él deseara estar aquí en la tierra, era para compartir el evangelio. De ahí en fuera dice, morir es ganancia. En este tiempo creo que la ausencia de conocer nuestra identidad como hijos de Dios y conocer la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios, conocer a Jesús como Dios mismo, nos hace entrar muchas veces en temor, porque no conocemos que Jesús, al morir en la cruz, eh, derrotó al poder de las tinieblas, al poder del Hades. Ese día lo estuvimos viendo. Entonces, cuando entramos y leemos, tengan la oportunidad, lean el de Filipenses 2, ¿sí? Es una verdadera joya, nos habla de la exaltación de Cristo y nos habla de un llamado hacia nosotros a iluminar el mundo. Entonces, nos habla de tantas promesas, pero si nosotros no tenemos esa verdad de Jesucristo como Dios y como Hijo de Dios, no podemos definitivamente acceder a ellas, porque es el requisito para poder disfrutar. La salvación no viene sin Cristo, la vida eterna no viene sin Cristo, la relación con el Padre no viene sin Cristo. Y así con cada cosa siempre nos va a llevar a Cristo, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 2 de Filipenses, como les decía, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, siempre vamos a encontrar esa palabra, en Cristo. Si tú te vas a Efesios 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y luego nos empieza a decir en el versículo 3 de Efesios 1, si lo tienes ahí, lo puedes buscar. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Yo estaba haciendo un resumen y me daba cuenta, dije, si le pongo título a este resumen sería no hay bendición sin Cristo, porque cada vez que nosotros tocamos una promesa que tiene que ver del Padre hacia nosotros, en medio de esa promesa está Cristo. Si no está, no podemos nosotros hacernos de esa promesa. Ahora, Jesús en la creación. Dice Juan del 1 al 3 y versículo 14, que alguien me haga favor de leerlo, por favor. Está en pantalla. Yo, maestro. Adelante. Jesús en la creación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, del 1 al 3. Del 1 al 3. Ajá. Gracias, Iker. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay religiones, hay libros que cambian esa parte y dice, y el verbo era un Dios, y le ponen la palabra un Dios, como diciendo,
de todos los dioses que hay, bueno, el Verbo también era un Dios. Pero sabemos que Jesucristo no era un Dios, sino que es Dios y toda la autoridad está en Él y en Él habita la plenitud de la deidad. Por Él todas las cosas subsisten, por Él nos movemos, como decía el apóstol Pablo, por Él comemos, por Él respiramos, por Él caminamos, por Él hacemos todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces no es un Dios, Él es Dios. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, por Él fueron hechas. Entonces ahí echamos abajo la parte de que dice, oye, pero Jesús también, Jesús fue hecho también. Jesús siempre existió desde el principio, porque ahí nos dicen el principio era el verbo, ¿no? Y dice que por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo está atribuyendo a ser Dios y aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Pero no le quita la deidad, no le quita el ser Dios, el haberse hecho carne. Habitó entre nosotros por amor a nosotros, como lo hemos venido viendo, y, eh, y ese amor por nosotros hizo que pasara por todo esto, despojarse de sí mismo, dar la vida hasta la muerte y muerte de cruz, solo para venir a salvarnos. Dice, y vimos su gloria. Ahí está dando Juan testimonio, el mismo Juan que escribe Apocalipsis, que dice que da testimonio de Jesucristo, es un testigo de Jesucristo. Si han tenido oportunidad de leer Apocalipsis, háganlo. La vez pasada les invité. Qué bueno si tuvieron la oportunidad y si no, traten de hacerlo esta semana. Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan fue un testigo de Jesucristo. Juan estuvo ahí en la transfiguración, estuvo ahí en la resurrección, estuvo ahí en su crucifixión, y Juan le fue revelado a Jesucristo mismo por nada más ni nada menos que por el Padre. Por eso dice Apocalipsis que el Padre desea revelarle, el Padre deseó revelarle a la humanidad y lo hizo a través del apóstol Juan, siervo de él, para que le dijera a los demás siervos las cosas que estaban por suceder pronto. Entonces, Jesús lo vemos en la creación, Jesús es el que hizo todas las cosas, ¿sí? Él es Dios mismo y su gloria no se puede tapar con un dedo, ni con nada, porque su gloria es verdadera, su gloria es real. La escritura nos cuenta toda la información. Si hay algo que podemos darle credibilidad es que a Jesús, si Jesús no hubiera hecho los milagros que hizo cuando lo estaban acusando, porque hubo acusaciones falsas cuando lo llevaron a preso y para enjuiciarlo, hubo acusadores falsos porque no encontraban delito en él. Si Jesús no hubiera hecho los milagros, seguramente lo hubieran acusado de no hacer milagros y de haber sido un mentiroso, pero no hubo acusación de esa. Lo hubieran acusado de N cantidad de cosas. No tuvieron la forma de hacerlo porque él demostró siempre que él hacía las cosas porque era enviado del Padre. Entonces lo vemos a Jesús en la creación como Dios. Jesús, vimos antes de estudiar Jesús, vimos la Trinidad, y si se acuerdan ahí sacamos muchos textos de la Biblia donde nos nombraba el Padre como Dios, nos nombraba a Jesús como Dios y al Espíritu Santo como Dios, y cómo tienen una unidad perfecta, ¿sí? Y no es de mayor rango uno ni de mayor rango otro. Me ponía a pensar en lo que decía Emily y tuve un tiempo bien hermoso en esta semana que les comentaba leyendo el libro de Filipenses, y yo meditaba porque Emily nos preguntaba la semana pasada y decía, ¿yo cómo debería orar? Eh, ¿Cómo me dirigiría a Dios como Cristo, como Jesús?
como Padre, como Señor? ¿Cuál de sus nombres debo usar? Y Emily, si estás por ahí, presta atención porque yo creo Aquí que esto estoy. vino de la revelación de Dios. Eh, Mientras que yo estaba leyendo Filipenses, estábamos leyendo con mi esposa y mis hijos, eh, la verdad que yo decía, estaba orando y yo le decía, sí, cierto, y recordaba la pregunta que había hecho Emily. Y pareciera que Dios empezó a ministrarme en ese momento y sentí en mi corazón de parte de Dios de decir, yo no, yo, yo no quiero solo palabras adecuadas. Tú puedes tener la palabra adecuada. Y me recordaba allá cuando había unos exorcistas ambulantes, no sé si se acuerdan en la escritura. Eran unas personas que habían escuchado al apóstol Pablo echar fuera demonios. Y entonces ellos un día agarraron a unos endemoniados y dijeron, en el nombre del Jesús que predica Pablo, te ordenamos que salgas de este hombre. Y dice que el demonio los desnudó, los avergonzó, los golpeó y tuvieron que salir huyendo. Y les dijo, yo a Pablo conozco, yo sé quién es Pablo. Y por supuesto conozco la autoridad de Jesucristo, pero a ustedes no los conozco. Ellos estaban usando las palabras correctas, estaban diciendo acerca de Jesús, pero no había una comunión con Jesús. Entonces, cuando me recordaba esto, el Espíritu Santo, eh, yo me daba cuenta de que no es las palabras correctas que nosotros tengamos y digamos, le tengo que llamar Abba Padre, porque así es lo que dice la Escritura, o Yeshua, o Yahvé. Yo creo que no es la palabra adecuada, sino la actitud de nuestro corazón, ¿sí? Y me ponía a pensar y llegaba a una revelación, una analogía, una comparación entre un padre físico y su hijo. Su hijo no necesita decirle padre o el nombre de él, ¿no? Para hacerle caso. Él escucha el tono de voz del hijo. Entonces yo creo que es lo mismo con el corazón de Jesús. Cuando nosotros llegamos con la actitud correcta, cuando llegamos ante Dios con la actitud correcta, tal vez solo balbucees como Ana, que estaba en el templo orando por su hijo. Pero ese quebrantamiento de tu corazón, tal vez ni siquiera llegues a pronunciar su nombre, pero ese quebrantamiento que hay en tu corazón te va a llevar a conectarte con el Padre y el Padre se va a conmover en su corazón y te va a empezar a hablar y va a empezar un diálogo íntimo entre tú y Él. No son las palabras lo que mueve el corazón de Dios, sino es la actitud que nosotros llevamos cuando queremos hablar con Él. Entonces, de esa manera, un hijo no es necesario que le hable por su nombre o su apellido o de manera como le hablan a esa persona en el trabajo. A mí si mi hijo me habla de alguna manera, aunque no me diga mi nombre, aunque no me hable como me habla un cliente, como me habla un hermano de la iglesia, basta con que él gima o pegue un grito sencillo o balbucee, yo conozco su voz. Y recordaba un versículo donde dice Jesús, yo soy el buen pastor. Dice, las ovejas conocen mi voz y yo los conozco. Wow, eso es impresionante porque nosotros no necesitamos llegar con credenciales y decir, miren, déjenme pasar, ¿no? Porque mira, aquí está el sello del reino. Nosotros somos hijos del reino cuando tenemos el corazón correcto y vamos ante él. Entonces, ese es punto y aparte. Pero quería mencionarlo porque Jesús es eso. Jesús es parte de ese Dios hermoso de la Trinidad, de las tres personas, y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ya sea que ores dirigiéndote al Espíritu Santo, o ya sea que ores dirigiéndote al Padre, o ya sea que ores dirigiéndote a Jesús, no importa quién te dirijas, ellos no tienen problema. No, yo sé que nuestro razonamiento humano nos dicta, oye, pero en jerarquías, ¿quién es mayor? No hay jerarquía. Oye, pero ¿quién lleva la batuta? Nadie lleva la batuta. ¿Quién es mayor? No hay mayor. O sea, el Padre y Jesús uno son, dice la Escritura.
Él y el Padre uno son. No hay jerarquías, no hay celos, porque Él mismo es Dios. Si lo quieres ver en tres diferentes ámbitos, tres diferentes facetas, tres diferentes personas, o como te lo quieras imaginar, esa división, realmente no hay una división. Es un solo Dios manifestado en tres formas. Entonces, si tú le oras al Espíritu Santo, le estás dando gloria al Hijo y al Padre. Si tú le oras a Jesús, le estás dando gloria al Padre y al Espíritu Santo. Y si tú oras al Padre, por supuesto que hay gloria y es como si estuvieras orando al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces no hay celos, no hay divisiones, no hay nada porque es una sola persona, un solo Dios. ¿Estamos? Entonces dice Colosenses 1:15 al 17. Por favor, Emily, si puedes leernos Colosenses 1 del 15 al 17. Colosenses 1. ¿Está en pantalla? El mío es una versión. ¿Eh? Está en la pantalla Colosenses 1 del 15 al 17. Es la imagen de Dios invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok, Él es la imagen, gracias, Emily. Él es la imagen del Dios invisible. Ahí tenemos una característica por qué Jesús tuvo que hacerse carne. Nosotros, si leemos todo el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que no había una manera en la que los hombres se pudieran acercar a Dios. El más cercano que tuvo un contacto especial fue Moisés, pero aún Moisés no pudo verlo. O sea, dice la escritura que en su amor Dios lo puso en una peña y solo pudo ver la espalda. ¿Sí? Eh, entonces no había un rostro que le pusiéramos a Dios, pero Él en su plan perfecto y divino sabía que necesitábamos nosotros un redentor, ¿sí? Un redentor sin mancha, sin pecado, sin defecto, el cordero inmolado. Y ese fue Jesús. Toma forma de hombre por amor a nosotros, dice la escritura. Y viene y entonces los hombres tienen la oportunidad de ver al Dios que nunca habían visto, verlo en el rostro de Jesús. Jesús es el rostro del Dios inalcanzable, de ese Dios que no podía, que no podíamos tener acceso. Entonces Jesucristo nos muestra quién es Dios, ¿sí? Entonces ahí se rompe también la parte de decir, bueno, es que Dios es un Dios malo en el Antiguo y Dios es un Dios bueno en el Nuevo Testamento. La realidad que no, porque vemos mismo en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo igual en Efesios que les decía, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, el corazón del Padre estaba bendecirnos, el corazón del Padre siempre ha sido entregado hacia la humanidad y lo hizo a través de Jesucristo, pero es en el corazón del Padre que se gestó todo, la salvación de nosotros, el plan de redención, el plan de ser glorificados en el futuro, de no sufrir la segunda muerte, de que si morimos tenemos esperanza que resucitaremos y nuestro cuerpo corruptible será incorruptible y nuestro cuerpo mortal será inmortal y nuestro cuerpo que ahora vemos será un cuerpo glorificado. Esa es la promesa que el Padre nos hizo, pero nos lo hizo en Jesucristo, pero todo inició del corazón del Padre y por supuesto también del Hijo y del Espíritu Santo, porque recordemos que siempre han estado unidos. Si vemos el corazón de Jesucristo como bueno, no podemos decir el corazón de Jesucristo es bondadoso, pero el del Padre es malo, porque todo lo que Jesús hizo, dice, yo no hago otra cosa más que lo que veo hacer al Padre. Entonces, ahí también se rompe esa parte y Él es esa imagen. Colosenses 2, 9 y 10, por favor, Alan, si tienes oportunidad. Sí, claro. Dice, en él habita
corporalmente toda plenitud de la deidad. Colosenses 2 del 9 al 10. Gracias, Alan. Dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y de esa plenitud, lo más hermoso es que de esa plenitud podemos tomar nosotros. O sea, de esa plenitud tomamos todos, dice la Escritura. O sea, es algo maravilloso que Dios se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros y hayamos visto su gloria, gloria como la del unigénito, que en él estuviera habitando toda la plenitud de Dios, pero que nosotros podemos tomar de esa plenitud, que nosotros podemos ser partícipes de esa naturaleza divina, como lo leímos en Pedro. Ahora dice Jesús, un propósito especial. ¿Cuál fue el propósito especial de Jesucristo? Bueno, en primer lugar tenemos el inciso A, dice rescatar a la humanidad, ¿sí? Rescatar a la humanidad. Silvia, ¿sí nos puedes leer Lucas 19:10, por favor? Sí, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Okay. Por mucho tiempo se creyó que esta palabra se refería solamente a la oveja perdida. Por ahí vemos luego el relato de la oveja perdida. Y entonces lo relacionamos que Jesús vino a buscar y a salvar a aquel que estaba perdido, aquella oveja que estaba perdida. La realidad es que también se rompe esa forma de pensar, porque había muchos perdidos en esa época y no fue a todas las ovejas perdidas. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que vino a buscar y a salvar? No dice el que se había perdido, dice lo que se había perdido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Lo que se perdió fue ese diseño original a causa del pecado. ¿Cuál era el diseño original? El que Dios y el hombre habitaran juntos y tuvieran una relación íntima. Recuerden allá en Génesis que Dios se paseaba y Adán y Eva estaban en ese lugar. No había maldad, no había pecado, no había malicia. ¿Y por qué digo esto? Porque la Escritura mismo nos habla que cuando la serpiente las engaña y ellos desobedecen, un acto de desobediencia, los lleva a abrir los ojos y dice que les dio vergüenza porque se vieron desnudos. Entonces la malicia entró en ellos y dijeron, wow, estamos desnudos. Bueno, Jesús vino a rescatar esa relación que se había perdido. Por eso él habla que es el mediador entre Dios y los hombres. Sí, eso que se había perdido, esa relación del Padre amando a nosotros como hijos y deseando que estemos en su mesa y deseando tener una relación y que los poderes especiales vengan sobre nosotros y que seamos reyes y sacerdotes para Dios su Padre, sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso se había perdido a causa del pecado. No había oportunidad de que el hombre tuviera esa opción. Y Jesucristo viene y lo restaura. Cuando yo veo eso, digo, wow, o sea, Jesucristo es nuestro todo, porque sin Jesucristo yo no puedo tener absolutamente ningún acceso al Padre. ¿Sí? Es Jesucristo el que me conecta de nuevo a ese diseño original. Y les digo algo, así como inicia en Génesis, termina en Apocalipsis. En Apocalipsis termina bajando el tabernáculo de Dios, así le llama la Escritura en Apocalipsis, el tabernáculo de Dios entre los hombres y que va a estar establecido en Jerusalén. ¿Qué es el tabernáculo de Dios? La presencia de Dios mismo habitando entre los hombres, entre nosotros, en ese tiempo. Entonces, lo que se había perdido en Génesis, la Biblia nos relata que será restaurado, será alcanzado y será así como era al principio en Génesis. Así va a ser el final. Así va a ser el final. Pero es a través de Jesucristo. Ahora, cuando la Escritura nos habla del fin del mundo, no nos habla de que
Sí, de manera literal va a haber muchos movimientos, muchos eventos, el cielo se va a enrollar como un pergamino, las estrellas van a caer del cielo, va a haber terremotos, maremotos y toda la actividad de las dinámicas que la Escritura nos dice allá en Apocalipsis. Pero la realidad es que dejando de lado, viendo todo eso desagradable que puede pasar, eso desagradable solo va a venir a causa del establecimiento del gobierno de Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando habla del fin, nos habla del fin del pecado, nos habla del fin de la maldad, nos habla del fin de todo aquello que se levantó en contra de Jesús. Pero nosotros, los que estuvimos confiando en Él, estaremos con Él y seremos los que gobernamos juntamente con Él, ¿sí? Si estamos muertos, la Escritura dice que vamos a resucitar a gloria. Y si estamos todavía en vida, cuando Él venga, seremos levantados y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces estaremos siempre con Él. Y ahí se cumplirá la promesa que dijo, donde yo estoy, ustedes también estarán conmigo. Entonces, no hay más. El único que puede rescatar a la humanidad es Jesucristo. Ok, ahora vayamos con Mateo 20:28 y nos dice dar su vida por nosotros. Por favor, Jesús, si nos puedes leer, hablando del tema de Jesús, bueno, aquí tenemos a un Jesús. Si nos puedes leer Mateo 20:28, está en pantalla. Claro que sí. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, aleluya, gracias Jesús. ¿Iliana también está por allá? Sí. Perfecto, saludos. Excelente. Bueno, entonces dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice. Dio su vida en rescate por muchos. No dice por todos, la realidad es que es para todos. El mensaje es para todos, pero no todos lo aceptan. Esa es la división. Jesús no hace acepción de personas, no tiene favoritos a uno y a otros no. Pero sí, muchos rechazan ese mensaje. Pero la realidad es que Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y nos rescata, decían los fariseos. ¿Y de qué nos rescata? De la esclavitud. Y si nosotros somos esclavos, nosotros somos libres. Aún cuando eran oprimidos por Roma, ellos decían que eran libres. Pero no se refería Jesús a esa forma de esclavitud en la que estaban pagando impuestos, sino se refería que eran esclavos del pecado. Dice, el que peca se hace esclavo del pecado. Y yo los vine a liberar del pecado. Entonces, Él da su vida de manera premeditada por el Padre. No es un plan B que se usó y dijo, vamos ahora ¿qué hacemos? Porque la humanidad se corrompió y al corromperse, pues, a ver, ¿qué hacemos? Ya sé, Jesús, ve tú y da tu vida. No, la Biblia dice que antes había un conocimiento ya dado, premeditado por Dios mismo, de que Jesús daría su vida en rescate por la humanidad. Me encanta el versículo donde dice que a Jesús no le quitaron la vida, sino que Él la puso por amor y tuvo el poder para volverla a tomar, porque era imposible que la muerte le pudiera retener. O sea, la realidad es que Él, siendo Dios, no podía quedar ahí retenido por la muerte, sino que con la muerte Él dice que bajó hasta lo más profundo del abismo y le arrebató las llaves del infierno al diablo, y ahí destruyó el imperio de la muerte. No tiene más poder sobre los hijos de Dios. Dice, oye, pero si no tiene más poder sobre los hijos de Dios, ¿cómo es que yo muero? Bueno, mueres de una manera natural, pero más que morir, velo como dice Juan 13, cuando Jesús iba a dar su vida en la cruz, dice, llegó la hora de que pase de este mundo al Padre. Y yo creo que es así. Y Pablo nos relata ahí en Filipenses, que era lo que yo estaba leyéndoles al inicio, y les dije que si tienen oportunidad lean el capítulo completo. Pablo nos dice, es que morir es muchísimo mejor, y entonces estoy en estrecho, estoy entre la espada y la pared porque no sé qué elegir, pero si me quedo aquí en la tierra va a ser solo por el evangelio.
¿sí? Solo por el evangelio, solo por anunciar el evangelio. Pero yo quisiera ya irme, entonces tengo ahí una lucha constante de que si me voy estaría disfrutando muchísimo de Jesús y mi deseo es irme, pero también tengo amor por ustedes y no quiero irme porque ustedes tienen que madurar y tienen que conocer al Hijo de Dios y tienen que pasar aflicciones y yo quiero estar con ustedes cuando todo esto venga, ¿no? Jesús dio su vida por nosotros de manera ya planeada, ya pensada por amor de nosotros, ¿va? La C dice que destruir las obras de Satanás. Hermana Celina, por favor, si nos hace el favor de leer Primera de Juan 3:8, está en pantalla. Hermana Celina, tiene muteado su micrófono. Perdón. No, no se preocupe, adelante. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Amén. Si hay algo que me encanta de Jesús, es que también apareció para destruir las obras del diablo. Y nos los dice en N cantidad de versículos, ¿sí? Les leí hace poco donde habla de que las personas estaban en esclavitud por temor a la muerte, pero no estaban. Hay gente que aún está en esclavitud de temor por la muerte. Y cuando entendemos que Jesús a través de su muerte demostró como el primogénito de los muertos, y refiérase a primogénito no como el primero, porque luego dicen, oye, ¿cómo va a ser Jesús el primero que murió si ya habían muerto un montón? No se refiere a primogénito como el primero, sino como el principal, sino como el del privilegio, sino como el que tuvo preeminencia, el más importante que murió en la tierra, ¿sí? Cuando vemos eso, que él con su muerte dice que estaba destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, yo digo, wow, aleluya, porque entonces la muerte, aunque yo vaya a la muerte, yo sé que de ahí él me va a rescatar. Yo sé que va a ser un abrir y cerrar de ojos en el que yo voy a estar delante de él y voy a disfrutar de él por toda la eternidad. Y yo creo que el diablo ha usado eso desde tiempo antiguo, el temor a la muerte, pero que ahora cuando nosotros abrimos las escrituras y nos damos cuenta de que si morimos de Cristo somos y que si vivimos de Cristo somos y que Jesús ya destruyó las obras de Satanás, yo digo, ¿de qué voy a temer? ¿De qué voy a temer? Si mayor es el que está en nosotros. Entonces, eso debemos tenerlo bien claro, hermanos, porque la humanidad en este tiempo está temiendo por falta de conocimiento, está temiendo porque no conocen al Jesús verdadero, aquel que dio su vida para rescatarnos, como ya lo leímos, pero también que destruyó todas las obras de Satanás. Dice que los exhibió públicamente, en la cruz clavó el acta de decretos que nos era contraria. Cuando vemos allá en Apocalipsis dice que Satanás está acusando de día y de noche. El de Job solo es un ejemplo que dice que se presenta y le dice, no, pero Job te adora no de balde, sino porque le has dado todo. No, pero Job no sé qué, no, pero Job no sé cuánto. Y es un acusador. De hecho, la palabra Satanás significa acusador, diablo significa adversario. No es una palabrota así de Satanás. No, Satanás es un acusador, es un mentiroso acusador. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús clavó el acta de decretos, aquel acta de decretos donde decía, no, la hermana Celina ha hecho esto, el hermano Héctor es un tan. No, si te contara de Jesús, dice Jesús, clavado en la cruz, no tiene mayor valor y Satanás, tú te callas. Entonces yo digo, wow, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús. Vamos al siguiente, darnos vida eterna. Ese es otro punto. Y era de lo que les decía al principio, sin Jesús no tenemos nada de esto.
Entonces la D dice darnos vida eterna. Juan 3:16, por favor. Santi, si lo puedes leer. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Perfecto. Cuando leemos la escritura, la palabra de Dios, y creemos en ella, yo creo que de eso dependen muchas cosas en nuestra vida. Porque la parte que Jesús tenía que hacer ya la hizo. Amó, habla en tiempo pasado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, también ya lo dio a su Hijo unigénito, pero a nosotros nos toca creer. La Biblia nos habla en Romanos 9 o 10, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús, otra vez caemos en el tema de Jesús para salvación. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Padre, que Dios le levantó de los muertos, dice, será salvo. No hay más. No hay más. O sea, requisitos para la salvación es eso. Que si confesamos públicamente, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, creemos que Dios le levantó de los muertos, vamos a ser salvos. ¡Wow! Tremendo, es un regalo, por eso es gracia. Porque cuando nosotros empezamos a hacer eso, somos salvos. Obviamente, ya de ahí te lleva todo un proceso, porque al momento de que tú crees en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, tú dices, wow, eso es lo que yo también tengo derecho. Porque si hay algo que me apasiona y que igual estuve leyendo en esta semana y fue precioso porque Dios es hermoso, fue que me revelaba que lo mismo que pasó Jesús, porque desde tiempo atrás he venido leyendo acerca y me ha llamado mucho la atención de Juan, donde dice, las últimas palabras de Jesús antes de ir a la cruz, dice, como el Padre me ha amado, así yo los he amado, permanece en mi amor. Entonces, como el Padre me ha amado, y yo decía, ¿cómo el Padre ha amado a Jesús? Porque si yo entiendo cómo el Padre ha amado a Jesús, entonces yo voy a entender cómo Jesús también me ha amado a mí. Y cuando yo veo toda la herencia, la riqueza que el Padre le da a Jesús, y cuando yo recuerdo ese versículo donde dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, yo digo, wow, coheredero con Cristo. O sea, participante de la misma herencia que tiene Cristo. ¿Y qué herencia tiene Cristo? Resucitar de los muertos. Toda la autoridad, gobernar la tierra. ¿Qué autoridad tiene Cristo? Estar sentado a la diestra del Padre. Y cuando dice, y yo veo, y me dice, y tú también estarás juntamente conmigo. Y ustedes están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Yo digo, wow, de la misma manera como el Padre amó a Jesús, también me ama a mí. Y la misma promesa, porque hablo de la misma herencia, también la tengo yo. No, mi hermano, no te preocupes si no tienes herencia hoy en esta tierra. Tienes la mayor herencia que Dios te puede dar. Y una de ellas es la vida eterna. Una solamente de ellas. Vamos al siguiente. Darnos un nuevo nacimiento, algo que también ya hemos estado viendo y vimos una lección completa acerca del nuevo nacimiento, que fue la de cambiando nuestra manera de ser, no sé si la recuerdan. Pero bueno, darnos un nuevo nacimiento. Por favor, Eric, si puedes leerme Juan 1:12. Porque más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, lo mismo. Recibir y creer. Les decía de Romanos, acá en el Evangelio de Juan igual. Recibir y creer. Su nombre les dio potestad. Hijos de Dios. Y si Dios nos dio potestad de ser
hijos suyos, ¿quién podría decir que no? Nadie. Entonces nos da un nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento se refiere a una nueva identidad. Hermanos, yo de verdad oro porque nosotros tengamos la identidad correcta de hijos, porque un hijo, cuando entiende su posición, es libre, es libre. El libro de Gálatas 4, si no estoy mal, al iniciar, dice, es más, se lo voy a ir a buscar porque ahorita me acordé de eso y estaba buenísimo. Puedes anótalo. No tengas la oportunidad, léelo completo. Han de decir, este hermano se la pasa, lee y lee y lee. Yo no tengo su tiempo. Ok, si es 4, a partir del 1, Gálatas. Escucha con atención, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ya les dije que somos herederos, coherederos con Cristo, herederos de la misma herencia de Jesús. Y heredamos del Padre, del Todopoderoso. Entonces aquí Pablo está diciendo a los Gálatas, entre tanto que el heredero es niño. ¿Y a qué se refiere con ser niño? Niño espiritualmente, se refiere inmaduro, alguien que no puede disfrutar las cosas porque es un inmaduro. Dice que cuando somos en esa característica de ser un inmaduro espiritual o ser niños espirituales, en nada diferimos del esclavo, aunque es Señor de todo. Nosotros tenemos todas las promesas, todo lo que Dios nos desea dar. Pero como somos inmaduros espiritualmente, nosotros no podemos acceder a esas promesas, a esa herencia, porque fíjate, dice, sino que está bajo tutores y curadores. O sea, no puedes recibir la herencia porque eres todavía un niño, todavía no maduras, aunque eres señor de todo, actúas como esclavo. Entonces, ¿qué necesitamos para ser maduros espiritualmente y para recibir las promesas? Dice que si somos inmaduros espirituales, somos como niños y vamos a estar bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es ese tiempo señalado por el Padre? Y aquí el versículo 3 nos empieza a decir, dice, así también nosotros. Ahí estaba dando un ejemplo normal, un ejemplo físico de una persona que recibe una herencia, pero es niño, no puede disfrutar, está bajo sus tutores todavía. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos, bajo lo que nos dictaba, bajo lo que nos decía el mundo, bajo lo que nos enseñaba el mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál es ese cumplimiento del tiempo? Cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, sin quebrantar, porque dijo, yo no vine aquí para abrogar la ley, vine a cumplirla. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nuevo nacimiento, hijos. Y cuando nosotros tenemos la identidad de hijos, vamos a llegar con toda autoridad, vamos a llegar con toda humildad, pero también vamos a llegar con todo el corazón alegre, contento, fascinado y seguro de con quién estamos hablando, que es nuestro Padre y es el Todopoderoso y es el Creador de todo. Entonces imagínate, qué promesa tan tremenda. Y este nuevo nacimiento nos habla de eso, de una manera que cambie nuestra manera de pensar. Necesitamos dejar de ser pródigos, ¿sí? Comiendo algarrobas espirituales. No tanto hablo de lo material, sino algarrobas espirituales, ¿sí? Estando alejado de la casa del Padre, sufriendo por allá, a lo mejor muchos sufriendo de temor, sufriendo de esclavitud en diferentes vicios, a lo mejor sufriendo en nuestro corazón, en nuestro interior. Tal vez nadie lo sabe, pero estamos sufriendo en nuestro corazón. Dice Jesús,
ya llegué, ya nací de mujer, ya cumplí la ley, ya morí por ti. Ten la identidad de hijo, porque yo te coloco en aquello que se había perdido, que es tu relación entre papá e hijo. Papá e hijo. Allá recuerden en Malaquías donde dice, y vendrá el precursor, el mensajero de Jesucristo, y vendrá como un clamor en el desierto, hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista dijo, esta palabra yo la quiero llevar a cabo, yo quiero ser el mensajero de Jesús. Y dice, él vendrá en el espíritu de Elías y reconciliará a los padres con los hijos. ¿A qué se estaba refiriendo? A esa relación del padre e hijo. ¿Ok? Vámonos a la siguiente. Bueno, termino con esto. Se me está olvidando y es importante. Entonces, muchos están pródigos, pero muchos están tal vez en la casa del Padre, ¿no? En la casa del Padre, hablando de una cobertura espiritual, pero hemos llegado a ser religiosos tal vez, porque estamos en la casa del Padre, pero no disfrutamos del Padre, sino que andamos trabajando. Y no es que el trabajo esté mal, pero sí algo que a mí me toca mucho el corazón es que cuando leemos Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, es que he leído Filipenses, Efesios, Gálatas y Apocalipsis estos días. Entonces, todo esto se relaciona, por eso les digo que todo el compendio de la Escritura lleva una armonía perfecta. Y cuando leemos allá en Apocalipsis, y cuando dice Jesús que les da un mensaje a las 7 iglesias, una de ellas le dice, yo he visto tu trabajo, tu arduo trabajo. Yo he visto que te esfuerzas, pero tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor, hablando de tu relación conmigo. Y cuando vemos la parábola del hijo pródigo, vemos que hay un hijo que se quedó en la casa, pero no disfruta del padre. Él anda en el campo, él está trabajando. Y cuando regresa se pone celoso porque dice, oye, todo el tiempo he estado trabajando y ahora llega este que se había ido de pródigo y el padre le hace fiesta. Pero eso nos habla de un corazón de alguien que no está sano dentro de la casa del padre, digamos, dentro de la estructura de la religión, no estaba sano. Su corazón había rencor, había amargura, no estaba disfrutando al padre. Y es cierto, tenemos diferentes formas de servirle a nuestro Señor, es cierto, pero nunca se te olvide por nada que el mayor gozo que el Padre tiene no es que tú hagas, sino que estés tiempo con Él. Estés tiempo con Él. Que pases tiempo con Él. Eso le dijo a María cuando Marta estaba muy afanada. Le dijo, ella ha escogido la mejor parte. Y esa parte nadie se la va a quitar. Nadie se la va a quitar. Y hoy cierro con eso. Y les dije que íbamos a echarnos nuestra tercera sesión, pues nos la vamos a echar, nos quedamos en la F. Entonces, a mí me encantó todo este mensaje porque hablar de Jesús, ese día fue una introducción. Hoy empezamos a entrar en cada una de estas características y nos podríamos quedar aquí estudiando Jesús por el resto de nuestras vidas hasta que Él venga, viendo sus características, sus nombres en la escritura, su propósito, todo. Pero bueno, tenemos que avanzar, ¿no? Y hoy nos vamos a quedar hasta la E y la próxima empezamos a partir de la F. Preguntas y respuestas empiezan a partir de este momento. Ustedes preguntan y mi esposa responde.